vamos a centrar más en lo que es cómo tratarlas y cómo, pues, diagnosticar los diferentes tipos de grados de las quemaduras. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, eh, pues, ¿qué es una quemadura? Es un proceso de deshidratación súbita con daño al tejido que causa una lesión en la piel, que puede ser por agentes físicos, químicos, biológicos. De forma simple, físicos, pues tenemos los térmicos, los eléctricos y los radiantes o los químicos que sean precisamente algún agente químico que sea tóxico para el cuerpo, que sea corrosivo, sea ácido o álcalis, y los biológicos, pues por picaduras o por algún tipo de veneno de un animal, pero esas son más raras aquí en la ciudad. De todos modos, las incluí. Bueno, ¿qué es la característica de las quemaduras? Pues como lo dije, es un proceso de deshidratación, entonces es algo muy importante y llamativo que vamos a tomar mucho en cuenta ahorita, que les esté diciendo. Y pues hay una desnaturalización de las proteínas y un daño tisular dependiendo a la gravedad de la quemadura, que puede llevar desde una destrucción pequeña a una masiva. Bueno, pues en forma general y la más simple podemos dividir las quemaduras como primer, segundo, tercer grado. También se clasifica como cuarto, pero cuarto no se entra en aspecto médico como tal, se queda en tercero. Pero de todos modos les agregué ahorita unas imágenes para que puedan diferenciar o decir que una lesión de tercer grado, pues pueden decirle como cuarto, pero aunque médicamente se quede en tercero, pues saben que es más grave. Bueno, como les decía, entonces los agentes físicos, pues tenemos primero los que son por calor o por frío, que serían sólidos, o los líquidos que se le llama por escaldadura, por vapor o por el fuego directo. Eléctricos, pues tenemos por algún paso de corriente. Otra también hay diferencia entre una quemadura por, digamos, por la mala suerte de que nos caiga un rayo y porque tengamos algún tipo de paso de corriente por algún corto eléctrico o alguna situación. Y los radiantes por el sol, por tratamientos con radiación como la radioterapia o alguna exposición continua a los rayos X en algunas otras formas. Químicos, no encontré muchos. De hecho, esta imagen es como lo más general, que es alquitrán, fósforo, y como les dije, generaliza alcalinos y ácidos. Ahorita les voy a decir una pequeña diferencia entre una quemadura por ácido y una quemadura por alcalinos. Le cambias a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar primero a hablar por los grados de las quemaduras. Entonces nosotros tenemos quemaduras de primer grado. Son las más leves. Esta yo creo que incluso a todos nos ha pasado, porque suelen aliviarse solas y pues no son nada graves o no pueden pasar a algún daño importante a nuestra piel, porque eh, son las más simples o las más comunes que vamos a ver son las quemaduras por sol, las típicas quemaduras por sol. Eh, las otras pueden ser quemaduras por objetos calientes, que nosotros digamos que estamos cocinando y tocamos algo o nos cae aceite y al momento limpiamos el aceite o luego por fuerza quitamos la mano o lo que pongamos en la parte caliente y nos alcanza a quemar, pero no dejamos mucho tiempo la piel ahí. Le cambias a la siguiente, por favor. Un ejemplo, quemaduras de primer grado. Pues aquí están. La primera es por quemadura de sol. La segunda imagen sería, pues, por ejemplo, no sé, que agarramos sin querer, recargamos la mano en una parrilla, se ve la marca del paciente como está, tiene eritema, está marcado y está un poco inflamada la región donde pues, tocó lo caliente. La otra también pudo haber sido por lo mismo o también por algún tipo de escaldadura de un líquido que no estuviera tan caliente, pero decía al punto que llegó a lesionar la piel. Bueno, como les dije, esto se caracteriza más que nada por un eritema pues abundante, podría decirse. No hay algún tipo de lesión que sea de más. En esta solamente le regresas a la anterior para guiarme. En la imagen que está aquí, cuando sean de primer grado solamente vamos a tener afección en la epidermis. De forma general, ahorita se los digo bien. En segundo grado va a ser la dermis y en tercer grado va a ser la parte de la subdermis, ya cuando llega a tejido subcutáneo. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, como les decía, va a ser un eritema con alguna pequeña inflamación
que puede ser del área donde se quemó, como les decía, por algún tipo de objeto caliente. Cuando es por sol, pues no tenemos una inflamación, pero duele mucho. Está la piel rojiza y es muy sensible al roce, porque tiende a ser dolorosa, pero no hay un daño como tal, no se pierde la continuidad del tejido de la epidermis. Entonces, pues estas pueden tardar en sanarse de días y a lo mucho a meses. Son solamente superficiales. Ahorita les voy a, de igual manera por grado les voy a decir el tratamiento, pero estas casi normalmente no necesitan tratamiento, solamente algún tipo de pomada para poder ayudar a rehidratar la piel. Le cambias a la siguiente, por favor. Segundo grado. En segundo grado va a tener otras dos subdivisiones. El segundo grado puede dividirse en superficiales y profundas, o espesor parcial superficial y espesor parcial profundo. Algo que tenemos que recordar, como les decía en la imagen anterior de las capas de la piel, esta es lesionada la dermis, que es la diferencia de la superficial a la profunda. En la superficial vamos a tener daño en la dermis papilar, recuérdenlo bien, y en la profunda va a ser la dermis reticular. Sí. Bueno, vamos a empezar con las superficiales. Son, por así decirlo, las quemaduras más comunes, las que más vamos a ver en atención médica, porque los pacientes a veces entran en pánico porque ven todas esas imágenes que están ahí, todas esas ampollas, bullas que tenemos ahí, asustan al paciente y pues dicen que se quemó muy feo, que qué va a pasar con su piel, bla, bla. Bueno, son las más comunes. Eh, Estas de igual manera pueden ser por objetos calientes, que están calientes, metales, por escaldadura, les recuerdo que eso es líquido. Y esta también puede ser por fuego directo. Esta sí puede ser por fuego directo, aunque la exposición pues es no tampoco muy profunda. O sea, no se mantuvo mucho tiempo la parte lesionada en el fuego. Bueno, como les decía, llega, pues pongámoslos de forma imaginaria a la parte media de la dermis. Esto va a hacer que no haya una lesión de glándulas sudoríparas o de las glándulas sebáceas. Entonces, ¿qué va a pasar? En estas lesiones va a haber una cicatrización buena y va nuevamente a crecer vello y a tener sudoración del cuerpo si es una parte que pues, llega a presentar sudor. O sea, no va a haber alguna afección importante y puede haber una cicatriz, pero esta cicatriz de igual manera se curan y no llegan a verse muy, muy severas a la recuperación. ¿Qué característica tiene importante las de segundo grado superficial a las profundas? En las de segundo grado superficial, las ampollas que ven ahí, o bulas, son lo más característico de segundo grado superficial. En tercer grado casi no va a haber ampollas, es muy raro. ¿Qué son estas ampollas? Pues es prácticamente la extensión de la epidermis y entre la dermis, donde se crea una pequeña, pues, como dice, un almacén de líquido linfático que es estéril, que es precisamente para brindar un tipo de protección e hidratación a la lesión que tiene la dermis. Estas importantes, ahorita les digo, vienen igual en tratamiento, pero recordar que estas para nada se deben de reventar. Le cambias a la siguiente, por favor. Espesor parcial profundo o segundo grado profundo. Bueno, estas, pues digamos que ya como el daño es más severo en la dermis, como les dije, la dermis ya reticular, pues a veces la lesión es tanta que no puede generarse las famosas ampollitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se queda expuesta la dermis y por eso vemos ese color blanquecino como viscoso en la piel, de que igual manera intentó como hidratarse, pero pues no pudo generarse la ampolla, o sea, mismo se reventó y obviamente se ve la pérdida de continuidad del tejido porque se eliminó toda la dermis, la epidermis, perdón. Si ven en la imagen, en la de la mano, la derecha, podemos ver como la parte del tejido blanquecino es porque esa parte de la epidermis pues, prácticamente ya está despegada porque se quemó y está a punto de morir ese tejido. Nada más de recordar eso, que normalmente no va a haber ampollas y de igual manera estas van a ser por escaladura, por fuego directo y también puede ser por objetos de vapor. Encontré que estas también son comunes por vapor. Y como les decía, estas ya hay un daño más severo. Entonces ya no hay una regeneración completa del tejido. Puede que pierda el crecimiento de vello corporal en esa parte quemada y
Estas, otra característica importante es que duelen menos que las de segundo grado superficial. ¿Por qué? Porque ya hay una lesión en el tejido nervioso. En la primera imagen que ven como amarillito, se supone que eso es la lesión donde ya empezó a quemar parte del tejido nervioso. Entonces, estas duelen menos que las de las ampollas. De hecho, las ampollas son muy sensibles y esas duelen demasiado para el paciente. Le cambias a la siguiente, por favor. Tercer grado. Bueno, estas van a extender, van a lesionar toda la epidermis y toda la dermis. Entonces, estas también de paso se van a llevar las terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, linfáticos, hacen un daño muy severo. Estas normalmente no van a tener una regeneración completa, se necesita casi siempre injertos para poder complementar la piel, porque no va a haber una regeneración de la dermis y de la epidermis, va a quedar la piel expuesta. Normalmente, las personas que sufran quemaduras de tercer grado no les va a doler, no van a sentir dolor, porque totalmente ya murió la parte nerviosa ahí, les puedes tocar y no va a haber dolor. Bueno, estas, ¿por qué puede ser? Estos pueden ser, aparte de todo lo que les he mencionado, que es por objetos calientes, escaldadura, podemos agregarle explosión. Esta sí por sustancias químicas. También puede haber de segundo grado por sustancias químicas, pero más ligeras, pero es más común ver de tercer grado por sustancias químicas. Y también puede ser incluso por una exposición completa a la radiación. O por químicos también en polvo. Bueno, estas, le cambias a la siguiente, por favor. Son, como les dije, muy severas. Eh, la, la piel va a perder totalmente la continuidad, va a perder el color, el tono rosadito, ya toma un aspecto blanquecino, quemado, carbonizado, porque la piel ya prácticamente se estaba tostando. Normalmente, como les dije, no van a doler. El paciente incluso, digamos que pues, por algún motivo se desmayó y sufrió quemaduras de tercer grado, puede despertar y no sentir nada en la región de la quemadura. Puede que no le duela. Bueno, otra cosa importante de las quemaduras de tercer grado, pues va a ser que normalmente son muy abundantes algunas. Es raro que una persona se queme de un solo lado o una sola región muy pequeña de tercer grado. Y pues bueno, si comparamos en las imágenes, hay algunas donde prácticamente la piel está tostada, pero no avanzó a más. El paciente que está ahí entubado. La de la mano, en esa la quemadura avanzó muchísimo más, llegó a músculo y lesionó parte y ya obviamente el tejido no se va a recuperar. En la última imagen, pues podemos tomar ejemplo que ese niño pudo haberle caído algún tipo de escaldadura hirviendo y lo mantuvo ahí, no lo atendieron a tiempo y todavía el agua quedó ahí hasta que pues, bajó la temperatura y lo quemó de forma masiva. Como les dije, les agregué cuarto grado, le cambias a la otra, por favor. Pero les dije que de forma médica estas pues, se incluyen en tercera, no quedan como cuarta. Por ahorita les voy a decir por qué. Pero pues en general esto ya es un daño a músculo, a hueso, ya pues prácticamente casi esto implica una pérdida de la extremidad o de la región del cuerpo, en dado caso que sea parte que pues no tenga tanto afecto. Y cuando son en alguna parte, en una región importante, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pueden poner en riesgo la vida del paciente y sube más la mortalidad del mismo. Pues como ven, ya es un daño muy severo, ya hay necrosis del tejido, ya está totalmente carbonizado, llega a hueso, se quemó los músculos, los ligamentos ya están prácticamente tostados y la piel se ve seca, se ve deshidratada. Ahorita les voy a decir por qué. Le cambias a la siguiente. En esta les puse una variedad de imágenes para más o menos darles un ejemplo, para que tengan una visualización de las quemaduras por diferente tipo de agente. La primera que están viendo es por escaldadura, la de arriba a la izquierda es por escaldadura, o sea, por algún líquido o vapor. La de abajo es por una quemadura por radiación constante a radioterapia. La del medio de arriba, el nombre lo dice, por fuego directo. La de abajo es por algún objeto caliente en primer grado, ya se la había puesto anteriormente.
La de la derecha de arriba es por un químico. Esta se nota la diferencia por cómo también está causando necrosis del tejido, porque los químicos son un poco agresivos. Y la de abajo, que es una quemadura masiva, pero vemos que hay unas partes bien, unas partes más quemadas, otras no, como si se saltiera. Estas son quemaduras por electricidad, porque la conducción lleva a diferentes partes del cuerpo y no es en una zona en específico. Y estas son muy, muy dañinas. Son las, digamos que las quemaduras más que nos deben llamar la atención son las quemaduras por electricidad. Son las más severas. ¿Por qué? Porque no sabemos el daño que está dentro del paciente. Le cambias a la otra. De igual manera, les agregué una tabla que también pueden encontrar otra clasificación. Es prácticamente lo mismo, solo que pues para cualquier cosa podemos encontrar como primer, segundo, tercer grado, o también podemos, como les dije, que sería quemaduras de primer grado, de segundo grado que también se le llama espesor parcial, superficial o profundo, y espesor total. Y la otra forma en la que podemos nombrarlas son como tipo A, que serían las primer grado, tipo A, B, A, que es segundo grado superficial, tipo A, B, B, que sería segundo grado profunda, y la tipo B, que sería de tercer grado. Es lo mismo, les dejé una pequeña tabla, donde pues vamos a tener como lo más común de cada una. En el tipo A, que son las de primer grado, vamos a tener solamente, como les dije, lo más llamativo, un eritema. En tipo ABA, que son segundo grado superficial, las ampollas, o también se les llama flictena, las famosas ampollas. En segundo grado profundo, no hay flictenas, pero la quemadura tiene un tipo de viscosidad o puede estar seca y es blanquecina. O sea, no pierde continuidad. Puede haber un poco de zona carbonizada, pero no es muy común. Y las tipos de B o tercer nivel, ya es amarillento o ya puede haber presencia también de zonas carbonizadas. Y pues también nos faltó aquí, ¿no? Pero pues no hay dolor, ¿no? En la tabla también, otro que les decía que es importante, el daño a la piel en la capa que afecta. Tipo A es solamente la epidermis, en la tipo ABA es lo que les decía que es importante recordar es hasta la dermis papilar, y en la profunda, en el segundo grado profundo es dermis profunda o dermis reticular. A la derecha viene bien la imagen, el texto, perdón, y la de espesor total que ya se lleva epidermis, dermis y tejidos subcutáneo, incluso a plano óseo muscular. Esta tabla pues resume lo que les dije ahí arriba. Otra cosa que les quería decir, normalmente si las quemaduras de tercer grado no duelen, pero nuestro paciente cuando se quema con algo, como les dije, no va a ser que se queme de una zona en específico y todo sea tercer grado. Cuando un paciente llega a tercer grado, obviamente las zonas que son de tercer grado no van a doler, pero va a tener quemaduras que van a ser de segundo, primer grado y esas van a causar dolor y eso es lo que le puede doler al paciente. Pero recordar que las de tercer grado definitivamente no duelen. ¿Por qué se dividen solamente hasta tercer grado? No se incluye el cuarto porque hay una forma también de clasificar todavía más las quemaduras. Primero se dividen ahora sí que en la profundidad del daño. Y la otra va a ser en la superficie corporal que va a abarcar la quemadura. Si abarca de una parte del cuerpo a ser total. Esto es importante porque también con esto podemos clasificar de otra forma que te le voy a explicar las quemaduras. Le cambias a la siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿cómo vamos a tener un porcentaje o cómo vamos a saber cuánto es lo que se quemó en por ciento nuestro paciente? Tenemos esta regla que es la más usada, que es la regla de 9 de Wallace o Pulaski-Tennyson. Es más común que la encontremos como regla de 9 de Wallace. Es el método que se va a utilizar precisamente para calcular el total de superficie total de quemaduras de superficie total quemada, perdón. Sí. Bueno, vamos a guiarnos primero por la del adulto, que es la de la derecha. Antes les digo la abreviación que tengo ahí, que es superficie corporal total quemada, para que lo puse más adelante para que no se confundan y sepan qué es. Bueno, vamos a tener un 100%. En adultos va a ser, en general, toda la cabeza, vista anterior y vista posterior, va a ser 9%. Entonces, vista anterior 4,5, vista posterior 4,5. El tórax va a ser 9 y la parte abdominal va a ser 9. En total, toda la parte anterior
va a ser 18 y la parte trasera hasta glúteos va a ser de igual manera 18. Ahora sí que región torácica igual sería 9 y región lumbar van a ser otros, hasta sacra van a ser otros 9. Entonces ya tenemos ahí, ¿cuánto? Uno, dos, tenemos ya 45%, perdón. Los brazos va a ser lo mismo. Podemos dividirlos de diferentes formas. De igual manera, vista anterior, posterior, en total van a ser de igual manera 9. O también podemos verlo como brazo y antebrazo. Brazo 4, antebrazo 4 y palma de mano 1. Cada pierna va a ser 9 parte anterior y parte posterior 9. 18 cada pierna entonces. Y región genital va a ser 1%, dando un total del 100%. De esta forma rápida, si nos aprendemos esto, podemos identificar cuánto se quemó el paciente. Por eso les decía, digamos que el paciente tiene una quemadura únicamente de la parte del antebrazo, la región anterior. Sabemos que eso es 4 todo el antebrazo. Entonces, pues en la mitad sería el 2%. Podría decirse que así se saca la superficie de... Ay, se me fue el nombre. Superficie corporal total quemada. En los niños va a variar, porque cuando estamos pues, más chiquitos, niño menores a un año, su cabeza es un poco más grande incluso que su tórax, entonces va a haber una variación en el cálculo del mismo. Con la regla 9 de Wallace les puse esta que es la más fácil de aprenderse, donde pues, si se van fijando, dependiendo de la edad va cambiando el porcentaje en la cabeza y un poco en el tórax y en las piernas. Solamente es un cambio. Le cambias a la otra, pero la más usada en los niños, o la que tengo entendido que es la que más se usa, es la escala de Lawn-Browner, que es para niños. Precisamente aquí ya ya no está como dibujo, pero viene explicado que de un año, de 1 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 15, el porcentaje de cabella, lo de cabeza lo divide totalmente el cuerpo, ahora sí por regiones: cabeza, cuello. Aparte también mide por cada glúteo del bebé, por sus genitales, por sus manos, porque también cuentan las palmas, porque es normal que los niños se agarren cosas calientes. Y bueno, pues esta es la más usada. Ahora sí que es dependiendo al paciente, pues es como podemos guiarnos con la tabla para calcular. Esta es un poquito más difícil de aprender, ¿no? Pero pues también sería importante recordarlo. Más que nada, y casi siempre lo que más encontré en otros métodos es que siempre la cabeza del niño va a valer 19 y el tórax va a valer un poquito menos, va a valer un total como de 13, por un aproximado 14, casi siempre. Es lo más común, recordar que niños casi siempre es el doble, casi lo que va a medir la cabeza de superficie corporal quemada. En lugar de ser 9 en el adulto, son aproximado 18. Es lo más importante de recordar. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque le cambias a la siguiente, por favor. Con esto ya podemos determinar la gravedad de la quemadura. Con esto ya es importante que ya hayamos visto los grados de la quemadura, primero, segundo y hasta tercer grado, y que hayamos visto también cómo identificar o cómo dividir el porcentaje del cuerpo en quemadura. Porque con esto vamos a tener un índice que se llama índice de Garcés. Este nos va a ayudar a calcular un índice para un pronóstico de mortalidad en el paciente y para saber pues qué tan severa puede ser la lesión y pues también dependiendo a esto el tratamiento. En adultos mayores de 20 años, la fórmula es simple, solamente tengamos la edad de nuestro paciente con la superficie corporal total quemada que nosotros tengamos o que hayamos calculado. Esto se va a sumar a otra suma que va a ser, a otra multiplicación, perdón, que si ven aquí va a ser A, B y B, que les enseñé hace ratito, por eso les puse la otra tabla de otra clasificación. A significa quemaduras de primer grado, AB segundo grado y B tercer grado. Entonces, pues, pongamos que nuestro paciente, no sé, tiene 20 años. Y tenemos una superficie corporal total quemada de igual manera un 20. Y nuestra quemadura va a ser de... pongamos de segundo grado. Entonces va a ser por 2. Entonces sería 20 por 2. 40 más la edad, que son 20, son 60. Entra en una quemadura moderada, sin riesgo vital, salvo complicaciones. Esta es una forma de identificar con índice de Garcés para saber qué tan riesgoso es pues, la mortalidad del paciente.
Les digo algo, le pasas a la siguiente. Algo que tenemos que recordar de todos modos, así sea moderada. Dividimos al paciente de otra forma, aparte de las quemaduras, como les dije. Hay dos formas. Paciente con quemaduras leves, pueden ser iniciales moderadas, y el gran quemado. El gran quemado es el que va a llevar más necesidad de tratamiento hospitalario. En niños, el gran quemado va a ser un paciente de edad pediátrica que tenga el 10% o más de superficie corporal total quemada. Esto es de menor a también a 2 años no mayor a no menor a 2 años, perdón, y no mayor a 60 años. O sea, también los adultos mayores entran en esta clasificación. Y en general los adultos, el gran quemado, va a ser cuando la superficie total, corporal total quemada va a abarcar el 20%. Entonces, no importa si es una quemadura digamos, de primer grado, segundo o tercer grado, si abarca el 20% es importante y se caracteriza como un paciente gran quemado. Otra persona que puede caracterizarse como gran quemado, aunque la superficie corporal total quemada no sea del 20, son por quemaduras respiratorias o por inhalación de humo, eléctricas, que les dije que son muy graves, muy agresivas, quemaduras asociadas a politraumatismo y con alguna patología asociada, algo que tenga más el paciente que pueda complicar más la situación de la quemadura. ¿Ok? Recuerden entonces, 10 para niños y adultos mayores, el porciento de la superficie corporal total quemada, y 20 para adultos. Se les llama gran quemado. ¿Le cambias a la siguiente? Gracias. Bueno, eh, digamos que esto es como lo que les dije que agregué poquito, que es como una pequeña explicación de la fisión. Bueno, pues la quemadura, como les dije en el principio, va a tener destrucción celular, coagulación de proteínas, obstrucción de la vascularización. Les dije hace ratito que eh, las de tercer grado, pues en el punto donde hicieron la lesión van a tener tercer grado y a veces lo superficial va a ser menos, pero también va a tener quemadura. En la imagen de la izquierda tenemos dividido en tres zonas: la zona de coagulación, la zona de estasis y la zona de hiperemia. La zona de coagulación es la zona más lesionada, es donde estuvo más el punto de la lesión, o sea, donde fue más la acción térmico que ocasionó la quemadura. Esta, pues va a haber una obliteración completa de la microvascularización, que quiere decir que va a haber ahora sí que una interrupción en la circulación. Y normalmente la zona no es recuperable cuando abarcamos quemaduras de tercer o segundo grado profundo. La zona de éstasis es donde hay una dilatación de la microvascularización, perdón. Y pues bueno, nada más aquí dice que el tratamiento, si no recibe tratamiento, llega una trombosis y necrosis entre 24 a 48 horas. Esta lesión, pues como les puedo decir, si en un tercer grado, la zona de éstasis puede estar en segundo grado o incluso en primero. Y la zona de hiperemia, que puede ser lesiones que o que no hay una lesión en esta parte, pero pues hay un eritema en el mismo, un aumento del flujo sanguíneo. Nada más es como un aumento por lo mismo, de que sabemos que hay una lesión y hay una activación del sistema inmunitario. Bueno, ahora sí que está como mapa, podemos partir del centro, que el fueguito es como la quemadura. De forma local, ahora sí que cuando la lesión es pequeña, pues podemos tener una reacción inflamatoria local, va a haber una respuesta inflamatoria por lo mismo. Entonces, pues si no se trata como es esto, puede llegar a una trombosis, a una vasoconstricción y una agregación plaquetaria, y pues, llegar a la muerte tisular de este tejido. Lo mismo con el daño microvascular, aumento de la permeabilidad vascular. Ahorita les digo qué es todo esto, y causa un edema del intersticio, y esto puede llevar a una hipovolemia o incluso a un shock hipovolémico y llegar a una hipoxia tisular, y esto incluso no solamente a muerte tisular, sino a muerte del paciente cuando ya son más severas. Le cambiamos a la siguiente. ¿Por qué me refiero a que más severas? Esto fue como explicado en un daño local, cuando es una quemadura pequeña por alguna región muy, muy pequeña. Cuando las quemaduras son más del 15% de superficie corporal total quemada, pues obviamente va a haber una respuesta inflamatoria masiva. Va a ser algo que va a alterar a todo el cuerpo. Y si les estoy diciendo que ahora sí que, pues en forma muy lógica, pues cuando se quema en tercer grado o segundo grado, pues también se quema parte de nuestro tejido, de nuestra sangre. Perdemos ahora sí que volumen sanguíneo. Aparte, con la destrucción del mismo, pues como decía, hay una hipoxia, se causa la lesión de los tejidos por lo mismo. Bueno, pues todo esto va a hacer que haya una respuesta inflamatoria muy severa,
y que también haya una hipovolemia, como les dije, puede llevar a un shock. Y esto es lo que puede causar la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque va a afectar a muchas partes a muchos órganos, perdón, del cuerpo. Puede afectar al corazón. Por ejemplo, nos puede llamar la atención atender el corazón cuando es una quemadura eléctrica que pasó por tórax. Puede afectar al riñón, a sistema digestivo. Y pues esto también puede ser muertes secundarias para el paciente. Aquí dice que a las 48 horas hay un estado hipercinético. Esto quiere decir que hay una alteración también del ritmo cardíaco con una elevación del ritmo y una vasoconstricción muy agresiva, por lo que había entendido. Y pues una sobrecarga hídrica, pero esto es cuando no se atiende. Es muy raro, ya que pase, ¿no? Bueno, pues como aquí dice, la principal causa de muerte son pues la térmica. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita les voy a explicar algo del tratamiento que es lo más importante para gran quemado. La asfixia. ¿Por qué? Porque normalmente si causa un edema, una inflamación en vía aérea, el paciente deja de respirar, pues, y causa la muerte. Por eso, si se fijaron, cuando les dije que el paciente entraba como gran quemado, una de esas era por quemaduras en cara o en cuello, que causa edema y puede causar esta obstrucción de la vía aérea. Por inhalación de humo, que puede causar de igual manera la muerte del paciente por un tipo de hipoxia. Y pues que nos causa más, bueno, los síntomas más como llamativos esto va a ser la cefalea, las arritmias, las convulsiones, o incluso el coma, o hasta la muerte. Endógenas encontré que otras es un síndrome respiratorio agudo, pero no encontré mucha información sobre eso, se los debo un poco. Bueno, en el riñón, otra causa muy importante de muerte, o bueno, eso era antes, ahorita ya con la diálisis nos ayudamos bastante con el paciente, pero bueno, como nosotros causamos un shock hipovolémico o una hipovolemia muy severa, pues nuestro paciente pierde volumen sanguíneo, el riñón trabaja sobre esfuerzo, puede provocar a la vez por falta de irrigación, puede provocar hipoxia y muerte del tejido o alguna insuficiencia renal por la hipovolemia. Esto es también algo muy severo a tratar. De hecho, se supone que en gran quemado nosotros tenemos que visualizar la diuresis de nuestro paciente. Y la otra afección sería el sistema digestivo. Las úlceras de Curlins se dividen, como se dice, que es por estrés o por quemaduras. Y la otra causa de muerte principal tardía por quemaduras no es casi siempre la lesión, sino es por una infección, porque el paciente no se trató, no fue, se infectó y por lo mismo lleva a su muerte. Es la principal causa de muerte tardía en un paciente gran quemado. ¿De cambias? Vamos a empezar con el tratamiento. Como les decía, de igual manera voy a empezar con primer grado, voy segundo y a tercero. Normalmente casi no les voy a decir nada de tercero porque esto ya es a nivel especializado, con cirugía, con injertos. Ahorita se los vuelvo a mencionar. Bueno, primero tratamiento en primeros auxilios. Si nosotros estamos cerca de una persona que sufre una quemadura, pues podemos llevar a este caso primeros auxilios. Esto también es importante saberlo porque pues no siempre vamos a estar en un hospital o a veces pues puede que le pase a un familiar, a un conocido, pues hay que saber qué hacer, ¿no? Bueno, normalmente va a haber equivocaciones en los primeros auxilios de las quemaduras. Sabemos, hoy les voy a decir primero lo que es más incorrecto. Pues, ¿qué hace normalmente o que hemos escuchado aquí en México? Que no, pues que échale, no sé, una pomada, échale pasta de dientes, mójalo con agua fría, cosas así. Que le pongas cada cosa, luego ven que cada persona que le pone cada cosa a los pacientes. Bueno, lo primero que tenemos que recordar en primeros auxilios de una quemadura, que podría ser, digamos, para quemaduras primero y segundo grado, hasta segundo grado profunda. En tercer grado es raro que pues pongamos hacer primeros auxilios nosotros, pero de todos modos les voy a decir que es, bueno, lo primerito va a ser pues identificar qué fue la causa, ¿no? Por ejemplo, si fue por llama directa, hay que quitar al paciente de esta llama, o si fue por escaldadura, intentar remover el líquido lo antes posible, ya fue aceite, fue agua hirviendo. El punto es alejarlo de la zona donde de donde pasó el daño, ¿no? Ya lo quitamos de ahí. De igual manera, dependiendo de la severidad del daño, pues puede que tengamos o no ropa quemada. A veces la ropa, anillos, pulseras se derriten, se calientan por lo mismo. Pueden causar una lesión peor si se dejan ahí. Normalmente tiene que quitarse. La ropa o cualquier cosa que se haya calentado se retira.
Pero si la ropa o algo se quedó impregnado en la piel por lo mismo, no se debe de retirar, ahí se debe de dejar. Ya dentro de la atención hospitalaria se va a intentar retirar esto. Pero es importante recordar que ropa quemada o algún objeto de otro material, como un reloj, una pulsera, un anillo, se quedó pegado, es importante dejarlo, no intentar arrancarlo porque podemos llevarnos gran parte de la piel y lesionar todavía peor al paciente. Bueno, en quemaduras de primer grado y hasta segundo grado profundas, que no llevan a más del 15 en adultos y en niños no más del 10, 15-20 del por ciento de superficie corporal total quemada. Cuando no es muy grande la quemadura, para que me entiendan, es bueno que nosotros con agua tibia, no fría, porque normalmente también dicen ponle hielo, ponle agua súper fría con hielos. No, agua tibia, ahora sí que regarla por la parte quemada. ¿Esto para qué la es tibia? Para no bajar la temperatura de la zona y pues para relajar la zona dañada, como un tipo amortiguador, para que no baje la temperatura y para desinfectar un poco. Ahí se lave con abundante agua, pero no hay que tallar, no nada más hay que dejar caer el agua por un momento. Esto cuando lo más común que es quemadura por escaldadura, por el objeto caliente, por fuego directo. Como les dije, no aplicar hielo, no aplicar ninguna sustancia fría. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos la epidermis y la dermis. Esto nos puede llevar a un descenso de la temperatura y pues puede llevar al paciente a una hipotermia. Bueno, cuando son quemaduras muy grandes, esto puede llevar, pero también puede ser un daño más severo cuando se pone hielo. ¿Por qué? Porque la piel está desprotegida y sabemos que también hay quemaduras por frío. Entonces, pues casi como ponerle algo caliente otra vez. Le haces daño al tejido. Entonces, no aplicar algo frío. Cuando son primer, segundo grado y no son mayor a 20% de superficie corporal total, o sea, no es gran quemado para que me entiendan, eh, es válido y es bueno que nosotros con gasas, o si en dado caso tuviéramos cercas apósitos, los apósitos son como, digamos, unas gasitas húmedas especializadas para recuperación y para tapar quemaduras. Esos son los apósitos. Bueno, si no se cuenta con eso, con una gasa un poco humedecida o seca, dependiendo cómo vean también la lesión, si es primer grado, nada más es taparla, pues para evitar roces y que el paciente tenga ese daño y protegerse un poquito la zona. Esto en pacientes que son, como dije, no son gran quemados. No hay que aplicar ningún tipo de crema, nada, no sé, como les dije, nada, porque normalmente ¿qué puede hacer? ¿O qué es lo que más se vende? Te dicen que te venden una pomada por quemadura. Te van a vender una pomada que no es para la quemadura, sino es un antibiótico para prevención del mismo, pero esta no nos sirve de nada y de hecho no es bueno que demos antibiótico así porque si en la piel al paciente. No es recomendable. Entonces, si se cuenta con una crema, pues lo más factible es no hacerlo. Ahorita les voy a decir la pomada más usada para tratar quemaduras superficiales de primer grado o incluso hasta segundo grado, pues es la más famosa, es la famosa Bepanthen, que nada más es para mantener hidratada la piel y para ayudar a regenerar. Pero, bueno, yo les digo esto para que ustedes lo sepan, pero pues lo más recomendable es primero llevar la atención médica y que nos digan si es o no factible. Esto pues como para que no le metan esa idea a las personas de que ya tengan su pomada y echen a la lesión así porque sí. Porque pues si hay ampollas, si hay una lesión más severa y echan esa pomada van a empeorar al paciente. Esa ya no va a servir. Em, Normalmente esa famosa pomada que es Bepanthen, solamente para primer grado, que es cuando está rojita, cuando es quemadura por sol y eso nada más. Y como les dije, no reventar las ampollas. Eso hay que evitarlo. De hecho, hay que intentar como taparlas. Se supone que en tratamiento hospitalario, dentro de una unidad médica, se va a reventar después de las 24 horas si es muy dolorosa, si está muy forzada la piel, o si ya se reventó y hay que quitar el tejido muerto. Pero eso ya lo vamos a evaluar estando dentro de la atención médica en un hospital. Le cambias a la siguiente. Entonces, nada más voy a recordar muy en común. Primeros auxilios, pues es intentar identificar primero la lesión. Si es muy abundante, si es un gran quemado, no hay que lavar, no hay que echar agua, no hay que untarle nada, no hay que tapar si es gran quemado tampoco, solamente hay que alejar de la zona. Si es por químico, obviamente intentar también mantenerse lejos del químico, a la persona que está ayudando al accidentado. Y bueno, nosotros como médicos te les voy a decir qué se puede hacer con pacientes con quemaduras por químicos. Sí se puede lavar, pero pues hay que evitar hacer eso en primeros auxilios también, así nada más hay que intentar remover. ¿Por qué? Porque también podemos lesionar más al paciente. Bueno, el tratamiento inicial para quemaduras, digamos, por así decirlo, primer grado y segundo grado, que son leves y no son gran quemado.
Como les dije, el agua se puede enfriar la zona con agua que esté tibia, que no esté muy fría. Encontré que un anestésico bueno para el paciente en su momento es el metamizol sódico, que es un cada 6 u 8 horas. No encontré una dosis, la verdad no lo encontré, por más que lo busqué, no lo encontré. Y a criterio de nosotros, AINES por 2 días. Para el dolor, si el paciente se queja mucho del mismo, solamente. La limpieza y la manipulación. Ya nuestro paciente llegó a la atención médica. Hay que quitar, como les dije, las ampollas rotas, que esté el tejido ya ahí muerto, que el paciente no aguanta y se la reventó, le está causando un dolor horrible y aparte puede infectarse. Hay que quitar tejido. Las que están muy tensionales, las que están lastimando la piel y las que son muy dolorosas, pero estos son posterior a las 24 horas de la quemadura. En algunos casos encontré que dependiendo a la lesión, puede haber una profilaxis antitetánica de ser necesario si se evalúa que fue por alguna lesión, no sé, que hubo incluso también un riesgo de infección, por digamos cómo se quemó el paciente con algo que pueda llamar nuestra atención. Y como les dije, lo más famoso, la Bepanthen, que es la dexpantenol, que pues podemos encontrarla como Pantene o como otras pomadas que es más de forma genérica, pero es en sí el dexpantenol, que esta nos va a ayudar a hidratar y a regenerar un poco el tejido de la epidermis. Esta nos va a ayudar a hidratar y como les dije, y solamente encontré que la aplicación, no encontré tampoco como algo específico, solo que puede ser de aplicación de 2 a 3 cada día, para mantener hidratada la piel y que no esté tan expuesta. Pero como les dije, solamente puede entrar en primer y hasta segundo grado con superficial y profundo ya no entraría tanto. Y también si no es gran quemado, si no tiene una superficie corporal total quemada muy abundante. No es bueno atascar al paciente de todo esto. Y obviamente, como les dije, evitar la hipotermia. O sea, pues no a intentar enfriarlo al paciente, porque eso solamente va a empeorar la situación. Esto es de forma general, en pacientes no gran quemados. Le cambiamos a la otra. Ahora venimos con el paciente gran quemado. Bueno, pues esta se va dividiendo en dos tratamientos, el inicial y el secundario. Como les dije, lo principal ya cuando se llega al hospital es que de igual manera, si las personas que lo trajeron a la atención médica no le quitaron nada, no lo checaron nada, nosotros hay que revisar que no tenga ropa todavía quemada, que esté pegada o que esté ahí un poco caliente, anillos, pulseras, y pues retirarlo, ¿no? Después de esto, también, pues que decía con químicos, si el paciente llega por un químico, es muy importante realizar primero, antes que nada, un lavado del mismo. ¿Por qué? Porque el químico puede seguir hundiendo al tejido y causando un daño más severo en el paciente. Hay químicos líquidos y químicos en polvo. El químico en líquidos tiene que lavarse con abundante agua, alrededor, entendí que de 7 minutos, agua, agua, agua tibia, para estar intentando remover el químico. Y cuando son en polvo, primero tiene que cepillarse. La verdad, eso sí, también no estoy seguro con qué se cepilla, pero tiene que cepillarse. Tiene que intentar removerse el polvo, aunque hay un poco de daño al tejido. Y después ya, de igual manera, 7 minutos con agua abundante, estar echando y removiendo para quitar el químico. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les dije que los químicos pues pueden causar un tipo de lesión más severa, aunque ya sea solamente quemadura. ¿Por qué? Causan dos tipos. Los químicos que son ácidos causan necrosis coagulativa. Como sabemos, la necrosis coagulativa es, digamos que una región. En esa parte donde cayó el químico, ahí se va a hacer una necrosis, pero no se va a extender. Y cuando son por alcalinos, es la más agresiva, son por necrosis por liquefacción, que esta necrosis puede expandirse a gran parte del tejido. Entonces, por eso es muy importante que removamos así que el químico. Bueno, después de esto o durante esto que se está haciendo el lavado, es importante revisar de igual manera el ABCDE de nuestro paciente. Vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y evitar la exposición innecesaria para prevenir la hipotermia. Vía aérea y ventilación se los voy a explicar junto. De igual manera se los voy a explicar circulación, que ya entra parte en el tratamiento. Déficit neurológico, nada más les voy a decir que no debe estar nuestro paciente abajo de Glasgow de 8. Escala de Glasgow de menor a 8. Y evitar la exposición, pues únicamente sería cuando nuestro paciente llega como gran quemado, cuando ya es un paciente que tiene una superficie corporal total quemada muy abundante,
Pues nosotros no podemos descuidar al paciente porque perdió su capa de piel que le protege de, ahora sí que el exterior, entonces también puede haber un descenso de la temperatura muy drástico. Entonces, pues debemos de prevenir esto y mantenerlo ahora sí que algo tibio, caliente. Incluso a veces se recomienda tapar a los pacientes con una manta aunque tengan las quemaduras a tope y les duela. Hay que taparlos porque esto puede llegar a una hipotermia y también puede llegar a la muerte. Ya después de que vimos que el paciente está estable, ya podemos proceder a una historia clínica, una exploración física completa, ya total, incluso de las partes no quemadas ya es algo completo, y un tratamiento básico inicial. Eso ya también se los voy a explicar de CAMES. Bueno, ya me tardé un poquito, así que, eh, como les dije, entonces hay un riesgo alto de hipótesis en el gran quemado. Eh, hay que, hay que mantener esto como a una atención muy llamativa para nosotros. Cuando el paciente nos llega con una quemadura facial extensa, con una quemadura circunferencial en el cuello, cuando el paciente lo revisamos de la boca y tiene esputo carbonáceo, disfonía, ronquera o vemos inflamación en la orofaringe, es algo más de atención. Alteración en la conciencia, como les dije, escala menor a 8, perdón, y la quemadura fue en un espacio cerrado. O sea, a lo mejor se quemó el cuerpo, se quemó los brazos, pero sabemos que fue en un lugar cerrado, pues pudo haber sido inhalación de humo. Y con eso de inhalación de humo les dije que los síntomas claves son cefalea, confusión o incluso el coma. Bueno, con todo esto, nosotros debemos de sospechar de alguna lesión o un edema que pueda obstruir la vía aérea. Entonces, con esto, sí o sí, debemos de tener en cuenta que el paciente lo vamos a intubar y vamos a administrar oxígeno al 100%. Este, siempre que llegue, o casi siempre que llegue un paciente que tenga quemadura facial, incluso dentro de la boca de faringe o faringe, casi siempre se debe asegurar que se debe de intubar ese paciente para evitar el riesgo de que el mismo deje de respirar por una inflamación en el cuello. Entonces, esto es lo más importante a prevenir en una quemadura. Les dije que los puntos más llamativos para esto pues es una quemadura facial, cuello, o ya les dije, esputo carbonáceo, quemaduras en espacios cerrados por mucha inhalación de humo, para evitar pues, una muerte de nuestro paciente, ¿no? Esto es algo muy importante a recordar. Pues a la siguiente, por favor. Luego les dije que después de esto de vía aérea y ventilación, les voy a explicar lo que es la circulación. Bueno, pues nuestro paciente entra en un choque hipovolémico por falta de pérdida de sangre, por pérdida de líquido, por concentración de edema en parte del cuerpo, porque pues como les dije, que la región quemada va a causar un edema y va a dejar pues, al cuerpo en un estado hipovolémico. El tratamiento también muy importante es una reposición hídrica por acceso venoso, intravenoso. Es algo muy importante. De hecho, hay una fórmula que es la fórmula de Parkland, entonces se los voy a explicar, que es lo más importante para poder administrar a nuestro paciente su reposición hídrica. Bueno, nuestro paciente llega y tenemos que evaluar todo lo que les dije de forma inmediata. Entonces, antes de las 2 horas de la quemadura, se debe sacar la fórmula de Parkland, que esto va a ser con lo que encontré que es lo más usado, se llama Ringler lactato, que es un cristaloide que se va a administrar de forma, como les dije, venosa a nuestro paciente. Y la forma de Parkland, ¿cómo es? Bueno, 2 mililitros para adulto, 3 para niño y 4 para quemaduras eléctricas, rango de 2 a 4. Serían los 2 mililitros, en el caso que fuera un adulto, una quemadura tercer grado que no fuera por electricidad, por la superficie corporal total quemada, por el peso del adulto. Este total que se va a sacar se va a dividir a la mitad. Es un ejemplo, solamente les voy a decir un ejemplo. Sacamos, no sé, 1000 mililitros, se va a dividir a la mitad, 500 y 500. En las primeras 8 horas se va a administrar esos 500 mililitros y en las siguientes 16 horas los otros 500. Encontré que después de esto, para mantener al paciente ya puede ser con solución de Hartmann, pero no encontré una dosis, o que se puede seguir con Ringer lactato, pero que ya es creo que forma continua de 24 horas. Eso sí, ya no, de verdad también lo busqué, pero no encontré, solo encontré que Parkland para las primeras 24 horas, que es lo importante, regresar al paciente de ese estado hipovolémico y evitar que pues muera. Entonces recuerden bien, la más usada es la fórmula de Parkland. Van a encontrar muchas otras fórmulas, son variadas, pero ahorita la más fácil, la que encontré que más se usa es la fórmula de Parkland. Déjame ver, por favor. Bueno,
Que a todo esto que les dije, ¿qué otra cosa puede ser también para hospitalizar a un paciente aparte de que sea gran quemado? Bueno, como les dije, pues segundo grado, mayores a 10% de superficie corporal, aunque no sea gran quemado, podemos agregarlo porque pues, puede ser llamativo, dependiendo también la zona de la lesión. Pues puede ser en cara, manos, pies, genitales, perinea, articulaciones mayores. ¿Por qué podrán decir en cara o pies? Pues porque pues, a lo mejor el paciente no se trata, tiene la quemadura y quiere seguir haciendo su vida cotidiana, pues peor y puede causar una infección, que son las partes que más tocan superficies, los pies y las manos. La cara, le acabo de decir que es por el riesgo de muerte por asfixia. Los genitales, muy sensibles y porque la quemadura tiene que haber algún tipo de razón. Encontré que la quemadura por genitales normalmente a veces también es por electricidad, no sé por qué, pero pues también, como les dije, puede ser un daño que puede regarse gran parte de órganos dentro, que no sabemos qué. Tercer grado, sí o sí también tiene que ser hospitalización, las eléctricas y las químicas, inhalación por humo. Eh, y también otra forma importante, esto no se los agregué como epidemiología porque pues les iba a mencionar aquí. Las quemaduras van a ser más comunes en niños y en adultos mayores. En niños por curiosos y en adultos por descuidos, ¿no? Pero también otra característica de pacientes quemados va a ser personas que tienen desórdenes psicológicos o que hicieron alguna, no sé, alguna estupidez, perdón por la palabra, pero pues no sé, por ejemplo, encontré en tanta información buscando que había, por ejemplo, una niña que haciendo un reto de no sé qué de Facebook o no sé de qué cosa, se tragó agua hirviendo y pues quemó todo su esófago. Bueno, entonces también checar ese tipo de cosas por algún daño, digamos, o incluso emocional, que la persona se sintió triste, deprimida y póngales, no sé, se buscó quemarse y se hizo daño a sí mismo, o incluso cuando se sospecha de un maltrato. Cuando se sospecha de maltrato hacia el paciente, pues también se deja hospitalizado, pues como para ver qué onda, para poder evaluar también toda esta situación. Porque a veces las quemaduras, pues, dices, no, pues el niño estaba bien y de repente tiene, no sé, una quemadura de superficie corporal total quemada, más del 50, y fue por alguna escaladura, por el fuego. Entonces es llamativo pensar que qué estaban haciendo los padres, ¿no? Esto también es muy importante. Entonces deben recordar todos estos criterios de la hospitalización. Ahora ya para terminar, le cambias a la siguiente, ya casi acabamos, perdónenme. Es el manejo de secundario, ya el tratamiento, ya cuando hicimos el ABCD, que es todo lo que les dije, ya se estabilizó al paciente. Dependiendo a la escala del dolor del paciente, podemos administrar primero AINES, incluso paracetamol, pero cuando ya es un dolor muy intenso, el paciente no lo tolera, no lo aguanta, solamente encontré que se administra morfina, encontré también fentanilo o ¿qué otro encontré? Creo que era meperidina. Solamente encontré que la dosis de morfina son, creo que 10 miligramos intravenosos en 5 minutos cada 6 o 4 horas. Solo encontré eso, pero no encontré más detalle del mismo. Esto es para el dolor, para pacientes que no toleran o no aguantan el dolor. El control térmico es lo mismo, seguir checando la temperatura de nuestro paciente, que no baje de 37 él y que la temperatura ambiente no esté a menos de 32 para que se mantenga estable, que no tenga un riesgo de hipotermia. También la profilaxis gastrointestinal, si la lesión fue a la región parte torácica o abdominal. Les dije que es la famosa úlceras de Curly. Y tratar o de forma profiláctica con omeprazol, miligramo por kilogramo de peso al día. Antibióticos, como les dije, no es recomendable dar un tratamiento profiláctico de antibióticos. Solo tópico en dado caso de ser necesario por algún tipo de infección o sospecha o cuando la superficie corporal total quemada es muy abundante. Y pues ahorita les voy a decir cuál es el más usado. Eh, y el sistema nervioso central, pues nada más ver que el paciente no tenga náuseas, vómito y que pues, evitar que se deshidrate también por eso, ¿no? Que todavía le agregue más a su estado hipovolémico y a su deshidratación por lo mismo, con vómito o con mareo. De igual manera, el riesgo de la prevención o profilaxis es antitetánica. ¿Me cambias? Les dije que no les iba a meter mucho de tercer grado, pero bueno, esta tablita de aquí, primero a la izquierda y luego a la derecha. Eh, bueno, te los voy a leer. Niños y adolescentes con quemaduras que aumentan la hospitalización o estable. Es la valoración por un cirujano básico, un cirujano, un entrenamiento en quemaduras. Bueno, esto entra o también incluso puede ser una valoración por nosotros hasta segundo grado. Tipo de quemadura. Entonces, quemadura de primer grado.
que no fueron que fueron, digamos, específicas cara, mano, pliegues o cuello. Pues se supone que dependiendo de la lesión puede determinarse un injerto o solamente un cuidado con apósitos. Y como les dije, no es algo muy severo si son primer, segundo grado, entonces pues nada más se le dice que tiene que cuidarse la piel y a lo mejor que queremos que se hidrate con la pomada y se manda a su casa, no hay gran problema. Quemaduras de segundo grado, que les dije que son las más comunes, las de las ampollas. Y de hecho la segunda tabla solamente corre en segundo grado. Quemaduras de espesor parcial, que es lo que les dije, espesor parcial, superficial o profundo ya sea. Bueno, primero, como les dije, tiene que ser un aseo. Se tiene que lavar con agua y después es un lavado antiséptico. Y va a haber dos formas de irnos. Normalmente encontré que aquí en México casi no hay. Es raro que nosotros tengamos apósitos, nos pasamos a la imagen de la derecha. ¿Se cuenta con apósitos? Sí, no. Es muy raro que nosotros tengamos apósitos en una zona hospitalaria, que es más en hospitales para quemaduras, en zonas para quemados. Pero bueno, encontré que lo más normal es que no se tenga. Entonces, ¿qué se va a aplicar? Encontré que se aplica sulfadiazina de plata, que es una crema que sirve más como tipo antimicrobiano para prevenir infección y para ayudar un poco a recuperar la piel, se supone. Solo lo único que encontré es la sulfadiazina de plata. Esto solamente, obviamente, como dice ahí, que se tiene que valorar para ver si eso se tiene que untar en el cuerpo del paciente y revalorar cada 72 horas por la persona ya especializada en quemaduras. Y cuando se encuentra o se llegara a tener apósitos, pues hay diferentes tipos de apósitos, unos que tienen también con agentes antimicrobianos y apósitos biológicos que simplemente ayudan un poco a la generación de la piel. Si hay riesgo o no, esto dependiendo si se cuenta con los dos o con uno, pues se ponen. Los apósitos son como gasitas húmedas que se pegan y se ponen en la piel para estar ayudándolas a sanar. Y hasta cierto punto se dice que ayudan a los pacientes a sentir como más fresco, por así entendí. Igual manera, revaloración cada 3 días y solamente está checando al paciente que no tenga una quemadura este, pues sucia, que el apósito, en dado caso que tenga apósito, está adherido, que no solo que el paciente no haya andado de curioso y se lo haya quitado, o que tenga un tipo de vendaje y se lo haya quitado, se haya producido alguna infección, otra vez lesión, y adecuadas condiciones generales, que el paciente esté bien de forma neurológica, estable, hay que, como les dije, de nueva manera checar diuresis, si es posible. Aquí no viene, pero otra valoración muy importante en el paciente gran quemado, se me olvidó mencionarles, es el pulso de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque gracias a la quemadura puede llevar a un síndrome compartimental y por ende llevar a una necrosis tisular principalmente muscular. Y esto pues es grave para el paciente. Entonces es importante también estar checando los pulsos distales de todas las extremidades de nuestro paciente si la quemadura fue en ese rango, porque puede llegarse a perder la quemadura por la tensión de la piel ante la quemadura. Eh, y encontré solamente esto, algo para tratar las quemaduras. Continuando con la tabla de la izquierda, ya de tercer grado de espesor total, ya solamente son tratamientos quirúrgicos con injertos o con algún procedimiento quirúrgico ya muy complejo, especializado, con médicos especializados en quemaduras o cirujanos plásticos. Pero pues ya es algo más especial, ¿no? Ya es algo más a valorar por un especialista, ya es algo que normalmente nosotros no podamos valorar. ¿Por qué? Entonces, si un paciente ya podemos definir como una quemadura de espesor total o tercer grado, o es una muy abundante o es mucho la superficie corporal total quemada, lo más recomendable es, como les dije, usar el ABCDE, estabilizarlo, ya de estabilizarlo, poderlo mandar con un especialista para poder verificar que se va a proceder con su recuperación total de todo su tejido. Eh, Como dice ahí, las quemaduras, un dato más, de segundo grado se deben cubrir cada tercer día, pero se deben de revisar diario. Debe estar viendo cómo está el paciente, cómo va procesando la quemadura. Más, no tanto porque el tejido se regenere, ¿no? Sino más que nada para ver que no hay una infección, que no se esté infectando el paciente. Y solo por mencionarles algo último, en quemaduras por electricidad, obviamente la diferencia, como les dije, de rayo por una corriente eléctrica, estas son las más preocupantes, son las que más nos deben llamar la atención. Si el paciente, digamos, llega entre quemado y entre no, pero pues está inconsciente o algo,
Hay que también mandar a veces un ultrasonido o algún estudio de imagenología para ver la parte interna de nuestro paciente, porque a veces el daño puede que no sea mucho superficial, pero sí dentro de profundo, dentro de los órganos. Estas hay que tenerles mucho más como cuidado a las quemaduras por electricidad. Son las que aparentan ser menos riesgosas, la parte superficial, pero por dentro puede que hayan causado gran daño al cuerpo del paciente. Y pues creo que eso sería todo. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Algún comentario? ¿Perdón? Le decía que creo que no. Aquí, por ejemplo, con los quemados por electricidad, no sé, ahorita ha disminuido mucho los que anteriormente con la garrocha agarraban y se colgaban. Al colgarse con la garrocha, en ocasiones puede pasar o hacer contacto con los cables y entonces penetrar, o sea, viene la corriente y salir por algunas de las partes del organismo donde hace tierra. Y viene a colación, uno de los ejemplos es paciente joven que al estarse colgando de los cables, ahorita yo creo que ya no es muy frecuente, no sé en los lugares por donde viven, para no pagar la luz, anteriormente se colgaban. Entonces hizo contacto con algo y pácatelas, y toda la parte del perineo, o sea, la parte de los genitales se lo volaron. Y aparte hubo lesión muy, muy fuerte internamente. Y son mucho más graves. Inclusive cuando uno está haciendo algunas actividades eléctricas, hay que tener cuidado también. Y lo más común pues es el ATLS y vías aéreas y y hay gente con estados emocionales muy alterado y pueden ocasionar tipos así, como lo mencionó Montoya. El otro es la mayoría de los pacientes puede ser hasta de segundo o tercer grado, mucho más severos. Hay unidades de quemados en donde únicamente puedes entrar con uniforme estéril para poder hacer los cambios de apósitos o cambios de lo que se tiene que hacer de las zonas quemadas y tratar de recuperarlo lo más que se pueda. Sabemos que las quemaduras te dejan cicatriz para toda la vida y pues esto es muy frecuente y bueno, son casos que se presentan, ¿no? En los accidentes también. Hay otro caso de la muchacha esta de Oaxaca, la saxofonista también, que el amigo, el amante o qué sé yo, le echó el ácido o mandó echar ácidos y le quemó toda la parte del cuerpo. Pero bueno, esto es así. Y tratar de salvar al paciente o a la paciente o a los pacientes lo más pronto posible porque el dolor es muy intenso, ¿eh? Pero bueno, adelante. ¿Algún comentario? No, doctor. Vámonos. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ok. Perdón si se escucha ruido, pero están construyendo aquí al lado. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las infecciones. Y pues bueno, estas corresponden a cuadros graves por sus posibles secuelas, las cuales pues podemos evitar mediante un diagnóstico y tratamiento pues precoz, y se caracterizan por tener una distribución bimodal, siendo su presentación más frecuente en niños y adultos mayores.
En primer lugar tenemos la osteomielitis, que se define como la inflamación de todas las estructuras del hueso, provocada por un agente infeccioso piógeno. Según el tiempo de evolución y los hallazgos clínicos y radiológicos, vamos a poder clasificarlas en aguda o hematógena y en crónica. En la osteomielitis aguda o hematógena afecta preferentemente a las metáfisis de los huesos largos. ¿Por qué afecta a estos? Pues por sus características anatómicas y de irrigación, ya que tienen una mayor cantidad de vasos sanguíneos y un sistema de sinusoides pues complejo, lo cual va a permitir que esta zona funcione como, en el libro decía, como un colador de gérmenes, perdón. Estos se van a observar especialmente a nivel del fémur, tibia, húmero proximal, y se presenta mayormente en niños y en adultos mayores, y con mayor proporción en hombres que en mujeres. La mortalidad es baja, pero tienen una morbilidad significativa. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, la vía de infección y etiología. Pues en este caso, pues puede ser hematógena o por inoculación directa. Hematógena es la más frecuente en los niños, y por inoculación directa, pues me refiero a un trauma directo o que se puede extender de un tejido contiguo. La osteomielitis vertebral, independientemente de la edad, suele ser hematógena, y el agente etiológico que se observa en más del 50% de los casos es el Staphylococcus aureus. La segunda etiología más frecuente va a variar según la edad. Por ejemplo, en los niños de 1 año va a ser el estreptococo del grupo B y las enterobacterias, y en los niños de 3 años el Haemophilus influenzae de tipo B. Bueno, van a existir factores predisponentes para la aparición y el desarrollo de la osteomielitis. Estos pues van a influir o influyen tanto en la condición sistémica y en la respuesta inmune del individuo, también en el factor de virulencia de los microorganismos. Algunos de los factores que tenemos pueden ser sistémicos o locales. Sistémicos es desnutrición, daño hepático o renal, alcoholismo, inmunosupresión, cáncer y edades extremas, diabetes mellitus, tabaquismo, drogas intravenosas. Y locales pueden ser enfermedades arterial oclusiva, estasis venosa, traumatismos o cirugías y escaras o úlceras. Para hablar de la fisiopatología, bueno, espero que me entiendan. Hay como sabemos, pues hay una reacción inflamatoria, ¿no? Los microorganismos, pues en este caso especialmente el Staphylococcus aureus, tienen unos factores de adhesión a componentes de la matriz ósea. Y estos mismos también pueden adherirse a metales como de los implantes, ¿no? que ponen en las cirugías. Entonces, este Staphylococcus se puede adherir tanto al glicocalis como a los metales. ¿Esto qué va a generar? Pues va a generar una resistencia a los antibióticos. Entonces, en el proceso inflamatorio va a haber una liberación de enzimas proteolíticas. Esto favorece la necrosis ósea, lo que dificulta aún más la llegada de los antibióticos. También se forma un pus, lo cual la pus va a aumentar la presión intraósea, comprimiendo los vasos y disminuyendo el flujo sanguíneo, lo cual pues va a generar igual a la necrosis del tejido óseo. También la destrucción ósea, en esta destrucción puede haber una evolución a una fístula,
y esto ya es un dato como de que la enfermedad ha avanzado. Y pues el resultado final, es algo a lo que se le llama el secuestro, que es el tejido necrótico aislado, y eso ya es también un signo de cronicidad. Y también el involucro, que es ya hueso neoformado que rodea a las áreas de necrosis, que son como la imagen del lado superior derecho. Ahí se ve el tejido necrótico que está en medio, y el hueso neoformado, ¿no?, que lo está rodeando. Esto es aproximadamente a las 36 horas después. Y entonces pues ya se genera una destrucción ósea. No sé si tienen alguna duda en esa parte de la fisiopatología, porque como que me costó un poco de trabajo. No lo escucho, doctor, no sé si soy el único. Tiene apagado su micrófono. Perdón. Lo que produce la bacteria es una capa muy, muy resistente, que es el biofilm. Y esa capa resistente protege a la zona afectada y no va a penetrar absolutamente nada de antibiótico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a consecuencia, pues va a ocasionar lo que es el secuestro, y esta va a estar cubierta por una zona esclerosa que la va a proteger, que es el involucro. Por eso nosotros, cuando hay un proceso infeccioso por los implantes, el biofilm, la capa, se puede pegar a nivel del implante, donde sea, o en cualquier lado del hueso que estamos tratando, y de tal manera que hay que retirar esa prótesis, y más cuando hay una fístula. Actualmente pues se dice que puedes hacer los lavados, pero en muchas ocasiones no alcanzas a quitar todo lo que está dentro o alrededor de la prótesis, por ejemplo, o una placa, etcétera. Y entonces ahí está la resistencia, Y el problema es que puede irse más lejos. Entonces, es consecuencia de la capa que cubre esas zonas, que es el biofilm. Adelante, Ok, gracias, doctor. Sí, es que me costó un poco de trabajo esa parte. ¿Le voy a pasar todo el siguiente? Bueno, en el diagnóstico, bueno, en este caso de la osteomielitis aguda, en el adulto suele presentarse de un inicio insidioso y progresivo, mientras que en los niños sus manifestaciones pues van desde la fiebre hasta los escalofríos. También una característica importante de la osteomielitis aguda pues es que tiene un estado séptico de aparición brusca y un gran compromiso del estado general. En las manifestaciones clínicas, en la osteomielitis aguda o hematógena, vamos a tener un dolor que nos va a generar impotencia a la función o a la funcionalidad del mismo. ¿Sí? Una fiebre mayor a 38 grados centígrados de inicio brusco. Y pues tenemos signos y síntomas locales como restricción del rango articular, edema, eritema y sensibilidad local. También otros signos pues pueden ser la fatiga, el decaimiento, la irritabilidad, síntomas. Y otro, en la imagen de la derecha, la inferior, la supuración es un signo tardío que va a indicar un probable paso ya a la cronicidad. En el laboratorio, bueno, podemos ver en los estudios de laboratorio leucocitosis con desviación a la izquierda. Los cultivos pues son poco sensibles porque como pues en el 35 o en el 40% de los casos en general. Los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos de
Ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero por el Staphylococcus aureus, como les había comentado hace ratito, ¿no? Al inicio de la presentación. En las imágenes de la radiografía, los primeros hallazgos que vamos a ver son a los 3 y a los 5 días. Y pues se van a caracterizar por ver un aumento de volumen en las partes blandas. Pero pues es que por lo que leí, la radiografía no era como el gold estándar para la osteomielitis, sino la resonancia magnética, que en sí este es el método de elección, el cual va a mostrar claramente las lesiones óseas y pues nos va a permitir visualizar las partes blandas. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Uno de los estudios es el gamagrama óseo. Unos son más específicos, como por ejemplo con tecnecio, con indio, con gadolini, no sé qué tantas, pero nos dan una idea en donde hay una hipercaptación. La resonancia magnética, pues ahí te voy a decir, pero sí, pero lo más indicado es el gamagrama óseo. No sé si tengan ustedes alguna otra información, pero eso es lo que, cuando hay un proceso infeccioso, lo primero es hacer las placas y ver si vemos alguna imagen ahí, pues que esté sospechosa y nada más con el trayecto fistuloso y el dolor constante. Y ahorita decimos más. Adelante. Sí, es que como le decía, las radiografías nos decían que las alteraciones óseas se hacen evidentes luego de 2 a 3 semanas. Entonces, pues esto ya era pues muy tarde y pues por eso era un examen poco útil para la toma de decisión precoces, las radiografías. Y en las resonancias magnéticas, en el libro decía porque tenía una sensibilidad del 92 al 100%, una especificidad del 89 al 100%. Por eso refiere que la resonancia magnética. Pero sí, también tiene razón con lo que usted dice, doctor. El otro es, en las placas radiológicas, si ustedes ven, va a haber una reacción perióstica y esta va a dar una forma como de un triángulo que se llama triángulo de Cotman, que es muy frecuente encontrarlo en el problema en las infecciones de osteomielitis, pero también las puedes encontrar en algunos otros tumores, pero más es se pueden encontrar en cualquier caso, pero allí va a haber una reacción del periósteo y va a haber un levantamiento y va a ocasionar una imagen. A eso se le llama imagen de triángulo de Cotman. Adelante. Gracias, doctor. Siguiendo con el tratamiento, bueno, como esta pues va a ser una urgencia, en el libro decía una urgencia ortopédica, entonces pues el paciente tiene que ser hospitalizado y comenzar un tratamiento con un esquema de antibióticos, el cual pues está enfocado a los gérmenes más frecuentemente involucrados, que son los gram positivos. Se comienza utilizando una cefazolina de 1 gramo cada 8 horas por endovenosa o cloxacilina, 3 gramos cada 6 horas, más gentamicina de 160 miligramos por día endovenoso. Y pues bueno, estas dosis pues obviamente son para adultos, para los niños pues tienen que ser ajustados de acuerdo al peso del mismo. El tratamiento endovenoso se va a mantener mientras persistan los signos y los síntomas inflamatorios, ya sean locales o sistémicos. Además, el tratamiento antibiótico en el tratamiento antibiótico se va a requerir de un manejo local que va a consistir en la inmovilización de la extremidad o del hueso que está afectado, sin un apoyo por lo menos entre 6 a 12 semanas. ¿Esto para qué? Pues para aliviar el dolor y para disminuir el riesgo de fracturas en el hueso, ¿no? El tratamiento quirúrgico, solo va a tener indicación absoluta cuando en abscesos
perióstico, falta de respuesta a los tratamientos, ya sea con los antibióticos después de las 48 horas o por evidencia de absceso intraóseo en la TAC o en la resonancia magnética. Solo ahí va a ser por tratamiento pues, quirúrgico. Y en este caso, pues es todo un poquito de la osteomielitis crónica, que es, digamos, menor porque pues es secundaria, ¿no? Se produce de forma secundaria a un foco de osteomielitis aguda, el cual no se puede erradicar o como secuela de alguna otra infección postquirúrgica o fracturas expuestas, en las cuales pues se infectaron. Los factores que van a favorecer a la infección crónica son la de alteración de la perfusión sanguínea por el tejido necrótico, falta de la llegada de los antibióticos y la capacidad de los gérmenes de adherirse a la osteosíntesis. Pues el diagnóstico de pues suele ser tardío, ya que pues presenta escasos signos y síntomas inflamatorios, y pues la base del tratamiento consiste en erradicar en forma quirúrgica el tejido necrótico, favoreciendo el aporte vascular por medio de una cobertura muscular, permitiendo así la mejor llegada del antibiótico. ¿Le puedes pasar a la siguiente? ¿Aquí tiene hasta aquí alguna duda o sobre algo? No, Arcel, va todo bien. Okay, bueno, gracias. En mi caso. Gracias. Si hay alguien más que tenga yo una duda. Pues no, entonces a la que sigue. ¿Ya terminaste? No, falta todavía, pero es que como me está ayudando a presentar las diapositivas mi compañera Arlet, porque luego se traba mi computadora, pues creo que ahora se trabó la suya. A ver, déjame ver si yo la puedo presentar. Es que como les dije, se traba. Ahí ya están viendo. Sí. Es que sí se traba un poco esto. Perdón. Y va acá. Bueno, aquí en esta imagen les había colocado la imagen de la osteomielitis crónica de tibia. Vamos a ponerla aquí. Ya se ve mejor, ¿no? Sí. Okay. Entonces, la que sigue. En este caso les voy a hablar sobre el pie de Charcot. Perdón, pero aquí, por ejemplo, como estamos en ortopedia, aquí lo que hay que hacer es, cuando hay un proceso infeccioso del hueso, es quitar la zona, todo, la zona contaminada. Necrótica, ¿no? Escarificarla, todo, sacar todo el hueso ya descompuesto, que es muy difícil, rimar, en ocasiones rimamos, pero pueden quedar restos ahí del estafilococo, principalmente es el estafilococo dorado, que es muy resistente.
Y muchas de las veces el tratamiento no resulta y entonces hay que amputar, ¿sí? Porque es muy resistente y la bacteria continúa ahí y una vez que se pega al hueso, muy difícil que se elimine. Pero la finalidad es quitar toda la zona dañada. No importa que quede algún acortamiento, ya se le hará algún otro tipo de tratamiento, como son las elongaciones, o inclusive la zona afectada se puede osteotomizar el hueso y hacerle una compresión para que esa compresión nos ayude a tratar de erradicar al germen. Pero es muy difícil, ¿eh? En muchas ocasiones el paciente pues tiene cambios emocionales tremendos y pues el estar constantemente ahí infectado tiene cambios hasta en lo familiar, ¿sí? Puede haber como rechazo también del núcleo familiar y hay que tener el tratamiento adecuado. Adelante. Sí, doctor, déjame cambiarle. Es que de repente también se traba, le digo. A ver, una pregunta. Bueno, mientras terminas ahí, Ajá. ¿qué a todos pónganse de esa cosa? Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Qué tan cierto hay de porcentaje de que muchos de los alumnos o muchos de los estudiantes hayan claudicado para seguir estudiando? Sí me entendí, ¿verdad? Muy cierto. Por eso, ¿qué saben ustedes? ¿Cierto o falso? ¿Se refiere a los que desertaron ahorita en esta temporada? Sí, o sea, Sí hubo que hay demasiadas una gran personas. cantidad. Ujú. ¿Cómo? Me refiero a que sí es muy, o sea, sí se hizo muy común, tanto los que desertaron como los que dieron baja temporal. Ajá. ¿Se refiere como a las razones que nosotros creemos que fueron? Ajá. Bueno, pues muchos fue porque en principio pues como que ahora sí que los adultos pues perdieron empleos, entonces de alguna forma como que los jóvenes tenían que pues que tomar ese lugar, ¿no? Para sostener el hogar o así. Y creo que también otra de las cosas que yo escuchaba mucho era que no les gustaba la modalidad porque sentían que no aprendían y ese tipo de cosas. Ajá. A ver, otro comentario. Otro comentario, no sean malos. Pues yo, Bueno, pues al menos en mi caso, doctor, yo creo que sí lo pensé en algún momento, pero yo creo que va más referido a mi edad, yo creo, porque en sí, pues creo que soy mayor de los que están aquí, excepto por uno que es mayor que yo. Pero de ahí afuera, pues se me hicieron muchos años, son muchos años y la verdad, Más grande y que la verdad, y la verdad, pues no sé, creo que el ya necesitar un ingreso pues para, pues para ti mismo, para la familia y eso, pues como que te hace pensarlo dos veces, al menos en mi caso. ¿Tú eres casado, Arcel? No, no soy casado, Ajá. ya Sí, el se me contrato. pasó. ajá, pero pues ahorita vivo solo con mi hermana o vivía solo con mis hermanas y pues los gastos eran bastantes y en algún momento también lo fueron y entonces pues ya, uno lo piensa. Ajá. Pero te viste más obligado a continuar. Sí, sí. Muy bien. ¿Quién más? pues es lo mismo, o sea, yo sé que hubo muchos desertores por lo mismo de que ya no pudieron seguir
financiando la escuela, los gastos que tenían en sus casas eran mayores. El hecho de tener clases en línea, pues no en muchos lugares se tiene una buena conexión de internet y tienen muchos problemas para estar presentes en clase o para ver las clases grabadas. Entonces prefirieron darse de baja o definitivamente desertar porque tuvieron que buscar trabajo. O sea, fue muy difícil. Yo creo que aquí a todos nos pegó. Claro, yo lo veo desde otro punto de vista. Digo, yo tengo un empleo y dices, bueno, pues me están pagando, pero muchos de ustedes, sus familiares, yo entiendo también la situación, pero aquí es una nueva modalidad de utilizar los aparatos en el cual nos vimos obligados a tratar de entenderle, a llevar clases por computadora, ¿no? Que nunca nos habíamos pensado que podíamos llevarlo a cabo. Pero bueno, la situación se presentó y pues hay que aprender. No, yo no, bueno, no todos son fifís. Unos cuesta más para seguir y pues otros sí pues tienen todo. Y el otro argumento es, como mencionó su compañero o su compañera, es de que no hay buen internet, pero no nada más aquí. El internet viene desde mucho tiempo atrás y desgraciadamente el internet nos los cobran muy, muy caro cuando el internet ya debe de estar en toda la República y debe ser gratuito. No hay muy buena señal, es correcto, pero si no hacemos un sacrificio todos, pues no, nos vamos a quedar ahí en el limbo, nos vamos a quedar y decir, ¿sabes qué? Pues yo me bajo de la situación, y eso no es el caso. Viene a colación porque pues mucho medio de información dicen que hay mucho estudiante que desertó por la misma situación, que tienen que apoyar a las familias, a los ingresos, pero ¿en dónde vas a ganar más? ¿En ser empleado y ganar una mínima cantidad, o tener una profesión que pues sabes que te va a costar mucho y que pues al rato pues te va a dar mucho beneficio? Así yo lo veo, pero bueno, es respetado. ¿Algún otro comentario? Digo, nomás era un comentario de el por qué la deserción, pero el porcentaje de cuánto es, que ustedes sepan. La verdad exactamente no sé, Doc, pero sí había... en el cual se va a degenerar la articulación, digo, pero no hasta galina. Recuerden que el paciente diabético va a tener todas las consecuencias del mundo, una neuropatía, polineuropatía, y esto ya no va a sentir dolor. Por eso en los pacientes con pie de charcot, bueno, antes de que me vaya yo, pero síguele porque si no te la chuto. No se preocupe, doctor, así me ayuda. A ver. Bueno, en la clínica del pie de Charcot en las radiografías se solicitan posiciones anteroposterior, lateral y oblicua del pie y del tobillo. Esto pues nos va a ayudar a evaluar de una mejor manera la extensión de las lesiones. Generalmente en el cuadro agudo no se van a observar hallazgos más que un edema de las partes blandas. Esto posteriormente nos va a dificultar también el diagnóstico. Pero bueno, posteriormente se pueden encontrar datos atróficos o bien hipertróficos y se acompaña de presencia
de osteofitos y esclerosis articular a nivel del retropié, podemos encontrar desmineralización y destrucción ósea. Perdón. Creo que se trabó. No puedes ver. Cámbiale, por favor, si me escuchas. Bueno, el pie de Charcot, como ya lo mencionó su compañero, hay una deformidad a nivel de la articulación tibial-peroneo astragalina con las cuñas y con con la parte anterior del pie, medio pie, etcétera. Y más se ve en los pacientes con problemas diabéticos, donde pierde toda la estructura, toda la vascularidad. Hay una vasculitis, hay una neuropatía. Y aquí en este caso, el tratamiento en sí, en concreto, por eso en los pacientes con pie de Charcot, operarlos no está indicado porque nunca van a consolidar. Y se hace una herida y esa herida va a estar constante y nunca va a cerrar. Lo que se hace aquí es hacer una artrodesis de la articulación, se quita toda la parte de lo que es el cartílago destruido y se coloca injerto y se coloca un clavo retrógrado que va hacia la tibia para poderle dar una buena estabilidad, pero va a perder lo que es la movilidad de la dorsiflexión, pero les va muy bien. Pero muchas ocasiones no resulta y entonces hay que amputar. Concreto, preciso, es una destrucción del pie. No va a haber sensibilidad, bueno, síguele, ya viste las etapas. ¿Ya estás bien, doctor? Ahí está bien, ¿se ve o lo hago más grande? Sí. Ahí se va, ve. ahí estás. Bueno, es que si lo hago más enorme, luego se traba. Bueno, la guía de la práctica clínica la divide en 3 etapas. La etapa 1 va de 3 a 4 meses y se caracteriza por una hiperemia que conduce a la fragmentación y destrucción ósea. Aquí radiográficamente van a ver, digamos, la vamos a observar normal o vamos a ver una etapa de microfracturas y fragmentación. En la etapa 2, que dura de 8 a 12 meses, y predomina un proceso reparador. Aquí disminuye la clínica, pero radiográficamente se van a observar neoformaciones óseas, reacción perióstica con coalescencia. Coalescencia es como cuando ya se pega, por ahí más o menos entendí eso. Y fusión y puentes entre los fragmentos óseos con esclerosis ósea. La etapa 3 se caracteriza por la curación con deformidad residual y existen deformidades del pie. Aquí se le llama que el pie se encuentra en forma de mecedora y radiológicamente se observa el callo fractuario, la remodelación ósea y la reducción de la esclerosis. En forma de mecedora porque se hace como un arco, por eso sí, bueno, es lo que yo entendí. E inclusive aquí también como hay una deformidad, pueden hacer úlceras. Y esas úlceras... De hecho, esas son cuando ya es con un pronóstico, digamos, malo, porque ya hay una deformidad alta y el riesgo de las úlceras pues es mayor, porque estas se pueden infectar o no se tratan de forma adecuada y esto es lo que lleva a una amputación. ¿Sí cambió? Sí. Bueno. Bueno, igual el daño a los nervios hace que sea difícil notar la cantidad de presión en el pie o si está siendo presionado. Esto lleva a un resultado a que las lesiones sean pequeñas y persistentes en los huesos de los pies. El tratamiento va a ser pues farmacológico con bifosfonatos por periodos cortos para el manejo de la osteopenia asociada al uso de AINES. También el tratamiento es la inmovilización de la extremidad inferior
se le recomienda un calzado protector, como pueden ser férulas, plantillas o botas ortopédicas, que en este caso distribuyen la presión en todo el pie. Son unas botas especiales. Y también se les recomienda al paciente que tenga cambios en sus actividades. Esto es un poco difícil por algunos pacientes, pues en los cuales pues es su día a día, ¿no? Y tampoco le puedes pedir que pues se limite a caminar o que simplemente no esté de pie cuando a lo mejor de eso trabaja o tiene que hacerlo a diario, ¿no? Pero sí se le pueden hacer algunas recomendaciones. Y pues el pronóstico pues depende de la gravedad de la deformidad del pie. Y como decía, pues las complicaciones pueden llevar a una amputación. El tratamiento quirúrgico pues es en los casos crónicos con inestabilidad articular o alguna deformidad severa. Estos son los que decía el doctor. ¿Alguna cosa que quiera agregar ahí, doctor? No, nada más, pues son en pacientes con problemas diabéticos, obesos, que no toman en cuenta el problema y que aparte de que son diabéticos, pues nunca llegan el control de su problema diabético. Y pues bueno, pues ya no, cada quien es libre de sus actos. Pero nada más. Adelante, caminante. Okay. Y bueno, para el último tema es el manejo general de heridas. Aquí, pues bueno, en la antigüedad los médicos asociaban la curación de las heridas con la formación de pus, por lo que las mismas pues eran cubiertas con apósitos, como ya lo mencionaba mi compañero Montoya, y esto pues para que se produjera pus, pero llegó un doctor que es padre de la cirugía moderna, que se llama Ambrosio Pare, no sé si lo estoy diciendo bien, el cual descubrió que solo con el mantenimiento de la herida limpia y cubierta, pues esto nos iba a llevar a una mejor evolución y pues que iba a ser satisfactoriamente mejor pues para el paciente, ¿no? Bueno, entonces, como definición tenemos que es un procedimiento realizado sobre una herida destinada a prevenir y controlar las infecciones y con esto pues promover la cicatrización. Los objetivos de pues es remover el tejido necrótico y cuerpos extraños, identificar y eliminar la infección, absorber el exceso de exudado y proteger el tejido de regeneración del trauma y de la invasión bacteriana. Como tal, la cicatrización pues es un proceso de la curación de las heridas en el cual intervienen pues procesos celulares y moleculares que aún no se sabe en sí todo sobre esto, pero pues se dividen en 3 fases. La respuesta inmediata a la lesión es la vasoconstricción, la cual es causada por prostaglandinas y los tromboxanos, y las plaquetas se van a adherir al colágeno expuesto y se libera el contenido de estos gránulos, mientras que el factor tisular activa la cascada de coagulación y pues asimismo a las plaquetas. Como les decía, se dividen en 3 fases, la fase de la inflamación, que es de 3 a 6 días, en el cual pues esta fase inicia con una lesión que lleva a la exposición del colágeno a las plaquetas, la cual mediante los mediadores como la fibronectina y la serotonina, pues provocan una degranulación de los mismos y la activación de la cascada de coagulación. Las primeras células en responder son los neutrófilos. Estos van a penetrar en la herida y comienzan a limpiar las bacterias invasoras y tejido no viable. Esto lo hacen mediante las enzimas proteolíticas. Después, durante los próximos 24 a 48 horas siguientes, pues van a migrar los monocitos que se convierten en macrófagos activados y van a fagocitar, pero también van a producir una amplia
gama de factores de crecimiento, como pueden ser las interleucinas y factores de crecimiento, los cuales pues nos van a dar pie a la siguiente fase, que es la fase de proliferación, que es de 4 a 14 días, en cual pues aquí la epitelización ocurre temprano en la reparación de la herida y depende pues de lo que les comentaba de la migración y de la proliferación de las células epiteliales de los bordes de la herida. Y la estimulación de esta fase se lleva a cabo mediante el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante, alfa. Aquí un punto importante es la angiogénesis, ya que esta es estimulada por el factor de necrosis tumoral alfa y aquí pues está marcada por la migración de las células endoteliales y la formación de capilares. Esto es algo crucial y crítico para la apropiada curación de la herida. La siguiente fase es la fase de remodelación, que es del día 8 hasta un año, y en esta fase se va a caracterizar por el depósito de colágeno en una organizada red. El colágeno que se deposita al principio es más delgado y está orientada de forma paralela a la piel, y es